Elda está abrumada por la restricción de todos y se encierra en la habitación. Kemalbey llegó a Eda con la excusa de regalar helado y contó que él hizo que todos estuvieran juntos y que por eso temblaban. De hecho, Elda se emociona mucho y llora cuando dice que fue Eda quien ayudó a Serkan a acercarse tanto a Kemalbey. Más tarde, cuando regresa con Eda, le pide permiso a Serkan y le dice que él y Aidan irán a España y se casarán allí. Eda se acerca a ellos y comparten con Serkan que han decidido el nombre del bebé. Afirma que el nombre del bebé será Alp, el nombre del hermano fallecido de Serkan, y que Eda lo quería. Cuando la señora Aidan escucha esto, se emociona mucho y le dice a Eda que ella no es diferente de Serkan y que Eda ahora es su hija y la abraza. Eda siempre estaba deseando y no podía controlarse. Serkan encuentra a Eda aprendiendo su ubicación de selfie. Él le dice que consiguieron un buen trabajo, aunque no quiere crecer rápido, no puede evitarlo. Cuando Eda no puede reducir la velocidad y quiere comer cada gif, Serkan obliga a Eda a salir del café. Selfie quiere renunciar a su trabajo y vivir su propia vida ahora. Desde que Serkan consiguió el trabajo en Holanda, trabaja muy duro y viene a Eda a tomarse un respiro. Más tarde, hace que Eda escuche la canción que le encanta escuchar e intenta medir la reacción del bebé. Eda hace yoga durante el embarazo, Serkan la observa y la apoyan haciéndolo juntos en Kiraf. Serkan quiere llevar a Eda a un hotel para marcar la diferencia. Pero Eda quiere ir al chalet en lugar del hotel, y cuando Serkan dice que ha terminado Italia, lo que quieras, lo presiona para que lo lleve al chalet. Han pasado 4 meses. Y Eda y Serkan compraron una casa nueva. También hicieron todos los preparativos para el bebé. Burak, por su parte, se prepara para hacer una propuesta de matrimonio con el fin de resolver radicalmente los problemas entre él y Melo. Cuando Serkan llegó a la oficina, notó que los pisos estaban cubiertos incorrectamente por Erdem. Se enoja mucho primero con Engile y luego con Erdem. Luego, habla con PRL sobre el trabajo. Además, Peldan toma una licencia de maternidad durante 5 días. Mientras tanto, Melo y Aifer están recogiendo la vieja casa de Eda. Melo le dice a Aifer que quiere dejar Burak. Aifer está muy sorprendido y las primeras protestas. Entonces Melo dice que quiere enamorarse y que necesita estar inquieta. Aifer también encuentra que Melo tiene razón. Eda sigue siendo muy agresiva por el embarazo. Por eso hace ejercicios de respiración. Serkan también lo apoya. Serkan dice que hará lo que quiera. Eda dice que quiere quedarse en un chalet en lugar de un hotel. Sin embargo, Serkan definitivamente no quiere aceptar esta situación. Porque solo queda una semana para el nacimiento. Mientras tanto, Melo está hablando con Aifer sobre cómo decirle a Burak que quiere irse. Mientras tanto, Seifi también quiere dejar el lado de Aidan. Cuando Seifi le dice esto a Aidan, Aidan está casi devastada. No sabe qué hacer y se aleja llorando. Sin embargo, no puede decidir decirlo. Eda quiere parir en la piscina. Sin embargo, Serkan todavía no está acostumbrado a esta situación. Además, Eda ha convencido a Serkan para que la lleve a la casa de la montaña. Mientras estaba en el camino, Serkan tomó el camino equivocado y no pudo encontrar el camino correcto. En este punto, el automóvil se descompone. Aunque Serkan lo comprueba, no puede averiguar qué es. En este mismo momento comienza el nacimiento de Eda. Serkan no sabe qué hacer. Mientras tanto, Eda pregunta por su médico y llama a su tía Aifer para esto. Mientras tanto, Melo llega a Burak y le dice a Burak que quiere irse. Burak compró un hermoso anillo para la propuesta de matrimonio de Melo y lo puso en el té que preparó para Melo. Mientras Burak se levanta de la mesa con tristeza, quiere beber su té y levantarse. Aunque Burak quiere quitárselo, Melo bebe a la fuerza y el anillo le cae al estómago con él. Mientras todo esto sucede, Serkan arranca el coche en el último momento. Aunque quieren ir al hospital, Serkan confunde el camino por las prisas. Mientras intenta encontrar el camino, tiene que escuchar los gritos de Eda. Los dolores de Eda han aumentado y tienen que hacerse a un lado. Eda no puede evitar la llegada del bebé y el nacimiento ha comenzado. Erdem, por otro lado, informa a PRL y Engin que Eda ha dado a luz. Mientras Engin quiere ir con PRL, mientras Erdem y Engin se empujan, sus pies resbalan y caen. Engin se lastima el tobillo, Erdem se lastima los pies. Todos llegan al hospital a toda prisa y ninguno de ellos puede encontrar a Eda. Pero como todos tienen negocios con el hospital, no pueden pensar dónde está Eda. Después de que todos son tratados, se preguntan cómo y dónde están Eda y Serkan. Melo se echa a reír cuando dice lo interesante que es la brillante situación de que todos menos 3 están heridos. Mientras tanto, Serkan da a luz y nace su bebé.
Después de que el médico de Eda golpeara a Aifer con su auto, Fenn quedó muy impresionado con ella. Y cuando muestra su interés frente a todos, la señora Aifer se enoja mucho. Eda y Serkan están felices de tener a su bebé en brazos de manera saludable. Melo, por su parte, se enamoró del médico que lo atendió. Serkan se lleva a su bebé y Eda y regresa a casa. Todas sus familias se reúnen a su alrededor y comparten su felicidad. Al final del episodio, sus bebés crecen y continúan su vida feliz con sus hijos. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.